Sí se ve. Ya ahí sí se ve. Ya, entonces tenemos primero los requerimientos de hardware. Eh, tenemos una parte de servidor y una parte de cliente que se especifica. En el ¿Ya? caso de la de servidor, se necesita usar una PC de escritorio eh, en la que la velocidad del reloj debe ser superior a 1.4 GHz o más, recomendado para un uso óptimo, para un funcionamiento óptico 2 GHz. El, de tipo disco SSD RAID, eh, los 10 teras de almacenamiento para el servidor con 32 GB de memoria RAM. Esto ha sido considerado debido a lo que usted nos dijo de que se tiene que pensar a largo plazo en el sistema, porque de inicio no es pesado, pero puede llegar a almacenar cantidades grandes de datos y por tanto habría mayor tráfico de datos. Es por eso que se recomendó esta memoria, tanto RAM como del espacio en disco. De ahí básicamente monitor, teclado, mouse, el smartphone para la parte móvil, porque el sistema nuestro es un control de inventario en el que hay dos entidades que trabajan en el mismo. En la parte del servidor trabajaría un analista de talento humano y en la parte de móvil trabajaría un bodeguero. Entonces, la parte móvil se necesita un smartphone con sistema operativo Android 9 o superior, debido a que la aplicación fue realizada con API 30. Entonces, se requiere esta versión de Android para su funcionamiento. El sistema operativo del servidor debería ser de Windows 8 o superior, que es, eh, que es una versión accesible. Se necesita un gestor de base de datos, en este caso el MySQL 5, en un servidor web Apache para, para la parte de servidor. Para la parte de la aplicación de escritorio se necesita para que corra Java 8.0 o superior, el instalador de la aplicación de escritorio, para la parte móvil el APK de la aplicación móvil y un manual de uso que bueno, no es parte del software, pero es necesario para que el cliente pueda usar el sistema en general. ¿Ya? Ok, chicos, aquí tengo una observación. No sé si alguien de los compañeros, antes de que yo comience, pueda darles alguna sugerencia de los compañeros. Si ustedes les presentan los requerimientos como tal, ¿estaría claro lo que tienen los requerimientos que tienen que tener servidores, computadoras y dispositivos móviles? Esa es una pregunta que ustedes deberían hacerse. Y si es que se hacen esta pregunta, respóndanme ustedes. ¿Creen que con la información que les han puesto, está claro lo que tiene que tener cada dispositivo? Ya, perfecto, es una observación muy buena. ¿Qué más? ¿Algún otro compañero? Por si acaso, estamos ahorita solamente haciendo observaciones positivas, ¿no? Si es que, bueno, alguna crítica la pueden hacer, háganlo también. Pero obviamente con el respeto que se merece cada persona. Y otra cosa más, traten de ser ustedes los que están revisando. Si a ustedes les pasan eso, imagínense que son ingenieros ya son jefes de sistemas, ingenieros como tal. Les pasan esta información. ¿Ustedes creen que estaría bien? ¿Qué les falta para que puedan entender claramente lo que tiene que tener cada parte? Cada tipo de equipo que se va a definir, que se está definiendo ahorita. Eso es una pregunta que ustedes deben hacerse. Ok, les vuelvo a preguntar. Sugerencias, chicos. Cuéntenme, ¿qué más ven? ¿Qué más sugerencias pueden hacer aquí? Yo creo que falta especificar de mejor manera el procesador, porque ¿Ya? no es lo mismo, por ejemplo, un Intel de tercera generación y un Intel de octava o las actuales doceava. Ok, eso es discutible, ¿no? O sea, tendríamos que basados en qué podemos hacer esa diferencia. A ver, recordemos que nosotros vamos a correr ahí la aplicación y también el sistema operativo, ¿ya? Entonces, eh, tendríamos que verificar que el sistema operativo sobre el que vamos a correr tenga ciertas características dependiendo de lo que se vaya a ejecutar ahí, con el sistema operativo que hayamos definido.
Y si no, pues directamente también podríamos hablar de la aplicación en sí. La aplicación a lo mejor en función inclusive de la herramienta que nosotros utilizamos para desarrollar, a lo mejor sí también ya tiene algunos requerimientos. Justamente lo que mencionaron aquí, lo de Java, también es un tema importante en la parte de software. Pero también en la parte de hardware necesitaremos de tener bien claro qué nosotros debemos utilizar. Y como decía, ¿en qué nos basamos? Seguramente en lo que los sistemas operativos y de aplicación requieren. Entonces, sí es importante lo que tú mencionas. Tienen que definir un poquito más. A lo mejor no sé si llegar a decir que sea un Intel 7. Puede ser que sí, pero puede ser que una AMD funciona. Claro, Inge, por eso es que no se especifica una Que marca, ya. sino que se especifica la velocidad y los bits en los que tendría que estar dentro de ese rango el procesador. Sí, yo creo Pero que es como... indiferente si es Intel o si es AMD, porque Ujú. con cualquiera de los dos funcionaría. Ok, me parece, como te decía, esa es una observación interesante, pero tendríamos que ver también las características de eso. Tienen que definir un poco más los compañeros. Me parece buena observación. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más podrían? Acuérdense esa pregunta que les hice hace un ratito. ¿Está claro lo que tengo que tener en servidores? ¿Está claro lo que tengo que tener en los clientes? ¿Está claro lo que tengo que tener en los móviles? Dayanara. De mi parte sí está claro en que Ok. Vamos con Lenin Acosta. Sí, está claro. O en la parte de servidores, lo que requiere en la parte de hardware también se debería tener en cuenta, o sea, el tiempo de uso del servidor, o por decir de qué año es el servidor y ese tipo de cosas. ¿Sabes que no tanto? O sea, lo que se requiere más son las características que tengan los servidores. A lo mejor nosotros podemos correr un sistema en un servidor antiguo, siempre y cuando ese servidor cumpla las características que nosotros necesitamos. Ha pasado que, por ejemplo, servidores antiguos que en ese tiempo cuando recién salieron, tenían las características más altas, a lo mejor hasta ahora nos funciona y nos funciona bien. ¿Ok? Entonces, Ok, no tanto va por el año del servidor o qué versión tenga, sino que tenga las características específicas nosotros mínimas que requiere el software, ¿no? Entonces, eso hay que tener claro. No ya. sé si alguien tenga otra pregunta, otra observación, chicos. No sé si Marcelo. Marcelo Pérez. Lo perdimos. Inge no es mi grupo. Ay, perdón. Disculpa. Noelia. Noelia Martínez. Noelia, sí, ya veo. dígame. ¿Está claro lo que o usted, qué sugerencia usted le daría para los requerimientos que están poniendo los compañeros? Noelia. Yo lo veo bien. Ok. Bueno, les voy a dar mi punto de vista. ¿Ok? Primera cosa, yo sí creo que deberíamos separar un poco, como decía hace un rato, lo que es requerimientos de cada tipo de equipo que vamos a utilizar. Yo sugeriría, ¿sí? Hagamos requerimientos, por ejemplo, requerimientos de hardware y ponemos el servidor. Y cuando hablamos de servidor, ponemos todos los requerimientos que tendría que tener con el servidor. Luego ponemos equipos cliente, entonces ponemos todos lo que tendrían los computadores cliente. Y equipos móviles como smartphone, podríamos poner también todos los requerimientos que tendrían esos smartphones. No se especifica mucho, solo estamos hablando de algunas cosas. Por ejemplo, tú me dices aquí arriba, tipo de disco debe ser SSRAID. Como dijeron hace un rato, aquí no está bien claro.
Pero si le pones solamente así, a lo mejor me estás sugiriendo que mi equipo cliente tiene que tener un servidor de tipo RAID, perdón, un disco tipo RAID. ¿Sí? Y una cosa importante, no es el disco el que es tipo RAID, es el tipo se me fue el nombre, eh, de redundancia que tiene el sistema de almacenamiento. No es el disco como tal. Aquí quisiera explicar esto un poquito más. Permítanme un ratito. Voy a detener un ratito su compartición de pantalla. Voy a poner esto. Bien. Nosotros, por ejemplo, tenemos, cuando hablamos de un RAID 1, ¿no? RAID 0 es un solo disco, ¿no? RAID 1 significa que tengo un disco espejo. Lo que se copia aquí, también se copia acá. Este es el disco 0 principal, y este es el disco 1 secundario. ¿Ok? Entonces lo que se va copiando aquí, a la vez también se está copiando en este otro lado. Si es que esto llega a fallar, pues este otro disco tiene toda la información y puede continuar trabajando. ¿Ok? Para eso sirve el RAID 1. Si les hablo de un RAID 3, por ejemplo, un RAID 3 significa que yo tengo 3 discos. En este caso, no es que cuando hablo de RAID 3 se me va a copiar lo mismo que está aquí en cada uno. No. Lo que hace es que, por ejemplo, voy a almacenar este tamaño de información, esta información, ¿no? Va a coger y una parte de esa información la va a copiar aquí, otra parte le va a copiar acá, en otro disco, y otra parte la va a copiar acá, en el otro disco. La información completa que yo quiero obtener, tengo que leerme estos tres elementos, y con eso yo puedo tener la información completa. Eso se trabaja como uno solo, ¿no? Es un solo disco, pero tiene redundancia. ¿En qué sentido tiene redundancia? Porque si llega a fallar con información de estos dos discos y con la paridad que se va almacenando también en cada uno de ellos, puedo recuperar este tercer disco. Es decir, pongo otro disco más en blanco y entre los dos discos van a llenar la información que tenía que tener este disco. ¿Ok? Eso es lo que hace un RAID 3. Si tenemos un RAID 5, pues tenemos algo parecido, sino en este caso tenemos 5 discos. Verán los gráficos, ¿no? Entonces tengo esta información. Entonces una partecita de esta información se copia aquí, otra partecita se copia acá, otra partecita se copia acá, otra partecita se copia por acá, y por último tenemos otra partecita que se copia aquí. Entonces, toda la información de un registro se va a almacenar en todos los discos, ¿no? De tal manera que, si es que algún disco, por ejemplo, el de aquí falla, con la información de los otros, puedo recuperar lo que había en este disco que se dañó. ¿Ok? Para eso sirven el manejo de RAID. Como ustedes pueden ver, no significa que los RAID sean los discos como tal manejados con RAID, sino que existe un dispositivo, puede ser de hardware, no digamos por dispositivo, digamos un elemento que puede ser de hardware o puede ser de software, que se dedica a distribuir la información en todos los discos. ¿Ok? Hay tarjetas RAID que ya vienen en los mismos servidores, que si no, que se pueden comprar y se ponen en los servidores, y a esa tarjeta se le conectan todos los discos. Y eso automáticamente empieza a repartir. Eso es un dispositivo de hardware. También hay un software que los sistemas operativos de servidores manejan. Y ese sistema operativo lo que permite manejar este proceso de tal manera que el mismo software empieza a distribuir en todos los discos esa información. ¿Okay? Y nos da la misma funcionalidad. En hardware o software se distribuye la información y en algún momento, si es que se requiere, se puede recuperar. ¿Ok? Eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué les pido esto? Porque, por ejemplo, es decir que tenemos un disco SSD tipo RAID, no cuadra con el concepto de tal, ¿no? Lo que sí es que hay arreglos de discos que pueden estar trabajando en un RAID. ¿Cuál RAID? Ya tienen que definir ustedes cuál. Pues el RAID 1 que mencionamos acá arriba, el RAID 3, RAID 5, etcétera, ¿no? Puede ir RAID 7, etcétera. Hay muchos más. Pero bueno, esta es la idea. ¿Ok? No sé si tiene alguna pregunta sobre lo de los RAID, antes de que volvemos a la explicación de los compañeros. ¿Alguna pregunta? No, ok. Volvamos a lo de los compañeros. Por favor, vuelvan a compartir, chicos.
Chicos, Sí, Inge, ya le compartimos. ok. Entonces, esa es mi primera observación, ¿ok? ¿Sí? Lo que mencionaban ustedes, ya han estado separando. Perfecto, perfecto. Entonces aquí sí, si ustedes revisan, dicen, a ver, ¿cuáles son los requisitos de hardware que tenemos? Ah, el servidor tiene que tener esto. Puede ser una PC de escritorio. Ustedes me dicen que puede ser una PC de escritorio. Ok, lo pueden poner. Yo les sugeriría que no lo pongan, porque si hablan de servidor, ya la empresa sabrá si ponen PC de escritorio como servidor. Obviamente que tiene que tener la funcionalidad de servidor o no. Esa partecita le quitaría. ¿Ok? Solamente veamos que el almacenamiento, si es que la memoria RAM, 32 gigas de memoria RAM, sí, puede ser. Si es que ustedes saben que en lo que viene posteriormente subido a eso, que es, estos elementos de software requiere eso, pues bueno, lo vamos a verificar. Que tengamos que tener una velocidad de CPU, como decía el compañero, que tenemos que verificar si es que estamos hablando de qué tipo de tecnología. Hay software que, por ejemplo, funciona en sistemas, en procesadores AMD y funciona en sistemas de Intel, como los i5, i7, etcétera. Pero, por ejemplo, sobre un procesador ARM no funciona, ¿cierto? Entonces, lo que decía el compañero sí sería bueno trabajar aquí y definir qué tipos de procesador, por ejemplo, procesadores Intel o procesadores AMD, o Intel, AMD y ARM, ¿ok? Eso es importante definir. Ahora, quisiera mostrarles una cosita, perdón que les vuelva a interrumpir un ratito. Déjenme ver si tengo esto acá. No tengo esto acá. Ahorita me instalo. Perdón que me demoré un poquito, chicos, disculpen. Ya, me dice requerimiento de hardware, teclado, monitor, mouse. Ok, estaría bien. Para todo sería eso, ¿no? Tenemos un servidor con 10 teras de almacenamiento. Esas 10 teras, mi pregunta es, ¿para qué 10 teras? ¿Por qué 10 teras? Eso es lo mínimo que deben tener. Recuerden que nosotros estamos solicitando requerimientos mínimos. Eso es lo mínimo que debe tener el servidor y la aplicación. Ah, no, está de cambiarle entonces, Inge, porque, o sea, solo explicaba que nos había dicho que también pensemos a largo plazo, pero Ya. si es solo los requerimientos mínimos, entonces está de cambiar. Ese largo plazo ya les voy a contar. Permítanme que tengo un elemento importante. Los requerimientos mínimos se calculan en función de lo mínimo que se requiera para que funcione. Sí, cuando les digo pensar a futuro es importante, pero ¿cómo pienso a futuro? A lo mejor, si yo pensara a futuro, podría poner 100 teras. ¿O por qué no podría poner 1000 teras? Si pienso a futuro. Entonces, ¿cómo calculo ese tiempo, ese espacio que voy a necesitar a futuro? Eso es importante. Entonces, aquí la lógica, a ver, ¿cómo se les ocurriría a ustedes pensar de aquí a un año, cuánto es lo que tendría que tener de almacenamiento, perdón, de almacenamiento el disco duro para que funcione el sistema en un año? ¿Qué tendríamos que hacer para eso? Una inserción masiva de datos. Eh, o sea, esos datos se irían registrando poco a poco en el sistema durante un año. Pero ¿cuánto sería la tasa de crecimiento en otras palabras? ¿Cómo identificamos la tasa de crecimiento para un año? Si quisiéramos hacerlo para un año, ¿cómo hacemos eso? Eso ya dependería de la aplicación. Y más De o la menos aplicación. cuántos usuarios estarían, yo que sé, cuántos usuarios o cuántos registros se estarían haciendo diario. Por ahí va, por ahí va. Si nosotros tenemos la idea en promedio de cuánto ha ido creciendo, por ejemplo, en un año la base de datos anterior que tenían, eh, digamos que creció de 1 tera a 10 teras en un año, ¿sí? Nosotros, digamos, del siguiente año decimos, a ver, de aquí ¿cuánto tiene que crecer más? A lo mejor podríamos decir 20 teras, ¿cierto? A lo mejor podríamos decir 100 teras, porque se multiplicó por 10 la cantidad que teníamos inicialmente.
¿Ok? Entonces, ahí tenemos que buscar lo que ustedes decían, de identificar cuánto es lo que aproximadamente se va creciendo y en función de eso, cuantificar en un año cuánto es lo que debería crecer aproximadamente la base de datos en promedio y ese valor de promedio podríamos ponerle ahí, ¿sí? Podríamos ponerle ahí. Entonces decimos, a ver, vamos a pensar que la base de datos debe trabajar para un año. Ok, entonces mínimo que se supone que debe trabajar es 1 giga, digamos que pues de aquí a un año puede ser 10 o puede ser 100. ¿Cómo calculo eso? Como mencionamos, viendo la tasa de crecimiento que tiene. ¿Ok? Y así podrían ponerle, ahí sí tenemos un valor específico para decir, es 1 tera, pueden ser 10 gigas, puede ser 100 gigas, ¿no? De esa manera podríamos calcular. Pero directamente lanzarnos un valor tan grande, si es no sé, yo puedo comprar. Es como la pregunta que nosotros le podemos hacer a un jefe de sistemas. A ver, señor jefe de sistemas, queremos mejorar el servidor. Ya. Tenemos un presupuesto para mejorar el servidor. ¿Qué compramos? Y claro, uno como jefe de sistemas diría, oigan, chévere, si me van a dar chance de comprar, compremos un servidor Blade con 3 arreglos de disco, con un arreglo de 3 discos, mejor dicho, con un arreglo de 3 discos, y pongámosle 64 gigas de memoria RAM. Discos, ¿cómo es? Ustedes van a tener un negocio están en un negocio de repartir pizzas. Ok. Les dicen, oigan, nosotros queremos crecer. Vamos a cambiar el vehículo que tenemos. Estamos repartiendo una moto y queremos repartir en un vehículo diferente. ¿Qué vehículo nos recomiendan? A lo mejor algunos dirán, no, comprémonos una moto Kawasaki Ninja. Otros dirán, mejor comprémonos un automóvil. ¿Y qué automóvil compramos? Comprémonos un Mercedes-Benz. ¿Sí? Un automóvil Mercedes-Benz. Entonces, claro, a lo mejor por comodidad, a lo mejor por seguridad, será conveniente. Pero a lo mejor el espacio de un automóvil no nos da. A lo mejor un camioncito Mercedes-Benz podría funcionar, pero realmente necesitamos un camioncito Mercedes-Benz o un camioncito de la Chevrolet, de esos chiquititos, de esos Cherry. No es Cherry, ¿cómo es? No recuerdo, esos redonditos que parecen huevitos nomás. Compramos de esos. ¿De qué depende esa decisión? ¿De lo que nosotros tenemos plata para gastar o realmente de lo que nos puede funcionar? Creo que lo lógico como técnicos es tratar de optimizar, ¿no? Entonces eso significa que debemos comprar algo que sí nos permita dar un mejor servicio o tener un buen servicio y obviamente seguridad y otras cosas más, pero que tampoco sea extremadamente caro, que simplemente nos sirva para hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, esa forma de medir, tenemos que buscarla si no la tenemos anteriormente, pero debemos encontrar una forma de medir eso, hasta cuántos llegamos, qué servicio realmente queremos, qué elementos nosotros debemos cubrir para que nosotros podamos crecer. Supongamos que decimos, para que tengan una referencia adicional. Verán, en este momento la moto tiene que hacer 8 viajes y normalmente son en la misma vía, digamos en la misma ruta. Para cubrir la misma ruta tiene que hacer 8 viajes porque tiene que ir solamente llevar 1 o 2 pizzas. Llega un cliente, llega otro cliente y tiene que regresar por más. Llega otro, luego coge las pizzas y vuelve en la misma ruta y coge a otro cliente y otro cliente más. Ok, entonces, claro, te toca hacer muchos viajes, pero si nosotros tenemos un camioncito, esos que digo, de los tipo Chevrolet, chiquititos, redonditos, pues a lo mejor en un solo viaje podemos repartir todas las pizzas, ¿sí? Eso significaría que nosotros, ese vehículo sería el adecuado para nosotros. Podemos llevar varias pizzas y de una vez entregar todo. Porque pensamos en un servicio y también ahorramos en cuestión de tiempo, ¿no? No sé si tanto en combustible, pero sí en tiempo. Entonces, eso podría ser una forma que nosotros tengamos una base para poder decidir. En este caso de los servidores es algo bastante parecido. En este año que vamos a trabajar, ¿sí? Digamos que lo mínimo de memoria digamos, que nosotros hayamos definido o encontrado o analizado son 2 gigas. Pero resulta que aquí sabemos que va a crecer la base de datos a 10 gigas. ¿Será que con 10 gigas realmente con 2 de RAM nos va a alcanzar? ¿Sí? A lo mejor necesitamos
aumentar la memoria. ¿Cuánto aumentamos? ¿A 64 gigas? ¿A 128 gigas? O tal vez a 8, o tal vez a 16 gigas de RAM. Ese análisis tenemos que hacer. Ya, si el costo no es muy alto, pues subamos a unos 16. Sí que es un valor promedio que normalmente las memorias para servidores de esos no están demasiado caras. Pero si subimos más, los precios suben radicalmente. Entonces, a lo mejor con eso nos alcanza y mejoramos el servicio, etc. Necesitamos también identificar que a lo mejor en este momento estamos teniendo conexiones simultáneas de 300 personas. ¿Qué pasa si en futuro tenemos conexiones simultáneas de 1000 personas? Esa red nos alcanza, el ancho de banda que tenemos nos alcanza, el servidor que tenemos nos alcanza, o a lo mejor necesitamos tener servidores distribuidos para eso. Son ideas, son perspectivas que nosotros debemos manejar como jefes de sistemas y aquí plantearlas como tal. ¿Me explico? No sé si está claro, chicos, ahí. No sé si desconfundí en lugar de aclararles. Diego, cuéntame. ¿Se entendió? Sí, que más, se queda un poco más claro. Ok. Javier Jiménez, ¿se entendió? ¿O hay algo que no está claro? Sí, de mi parte sí. Ya, perfecto. Ok, chicos, entonces ya tenemos un poquito más claro eso, ¿no? Entonces, cuantificamos en función de las necesidades y de también algo de presupuesto. Subámonos un poquito el documento, por favor. Listo, entonces decíamos, ya tenemos una cantidad de espacio de disco que se requiere, una cantidad de memoria RAM. 32 es bastante, ¿no? Pero para un servidor podría ser lo normal, dependiendo también del número de clientes que van a utilizar y también del número de servicios que va a estar ejecutándose. La velocidad de reloj, como decíamos, tenemos que hacer un análisis un poquito más claro, definir si es que son para servidores AMD, Intel o ARM. También debe tener tarjeta de red con velocidad de conexión menor, al menos de 50 Mbps. Ok, aquí viene otra cosa. Chicos, los servidores. Eso es importante que ustedes también vayan conociendo. ¿Cuál es la velocidad que tienen las tarjetas que manejan los servidores? Las tarjetas de red. ¿Qué velocidad manejan? Dayana Puetate, cuénteme. ¿Sabe usted eso? Por Si es lo que sí, general, dígame. Si es que sabemos, dígame. Si no, dígame, no conozco y no hay problema. A ver, alguien más que conozca de la velocidad que manejan las tarjetas de red. dependiendo, pero, o sea, en mi caso, yo por lo que he hecho prácticas en redes, he visto que mínimo tienen 200, ¿cómo es? O sea, que es una velocidad de 250 Mbps. Ujú. Por, de ahí hay, o sea, como mínimo de ahí ¿De servidores? ¿De claro, servidores? de ahí lo recomendado, lo que he visto que saben tener ya, o sea, lo bien, yo he visto que están de 1 giga, de 2 gigas o más la transferencia de la tarjeta de red. Así es. Fíjense que las tarjetas que ustedes manejan en sus computadores, ¿sí? Tienen una velocidad, por eso se llama, hay algunas son duales, hay algunas que manejan 3 tipos de velocidades. Hay algunas que manejan velocidades de 10 Mbps, que son las tarjetas de red, incluso antiguas, que tienen incluso algunos, ¿cómo se llaman estos? Se me fue. Routers, no son routers, son switches que manejan esa velocidad. Pero los switches actuales y los servidores actuales manejan velocidades de 100. Y hay algunos que incluso manejan fibra óptica con 1000, 5000 megabps, o sea, es un giga, ¿no? Como tú mencionaste. Pero normalmente manejamos esas velocidades. Ahora, las tarjetas de red wireless, por ejemplo. Ustedes van a ver las tarjetas de red antiguas, trabajaban con 50, como tú mencionaste, como mencionan en este documento. También hay tarjetas que trabajan con 100, hay tarjetas que trabajan con 300 megabps, y me parece que están sacando alguna mucho más rápida, ¿no? ¿Ok? Entonces es importante que nosotros vayamos identificando. Para que un servidor trabaje adecuadamente, la mínima velocidad que debe tener son 1000 megabps. ¿Por qué? Porque ese servidor va a estar trabajando con varias conexiones al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a poner un dato aquí, tienen que estar seguros de lo que me están diciendo, chicos. Revisen bien cuáles son las características de las tarjetas de red. Ah, por eso les decía, parece un detalle sencillito, pero no lo es tanto. ¿Qué pasa si tú me ponías 50? Yo digo, esta es tarjeta que tengo es de 1000, pero no es tan rápido, le cambio y le pongo de 50.
Porque me dicen que con eso funciona. Y el rato que van a funcionar se pone lentísimo, ni siquiera reacciona, porque la velocidad es demasiado lenta. Lo que se van a ocasionar es un cuello de botella en el servidor. ¿Ok? Va a darles muchos problemas en este caso. Al menos suele ser de 1000 Mbps. ¿Ok? ¿Qué pasa? Hay algunas tarjetas de red que son redundantes, es decir, tenemos 2 o 3 tarjetas de red en un mismo servidor. ¿Para qué se hace eso? Porque si se daña la una, tenemos la otra conexión, etcétera, ¿no? Para eso se hace ese tipo de cosas. Pero bueno, la velocidad de cada una llega a ser de 1000 Mbps. Otra cosa más que se está olvidando, que quiero dije, les mencioné algo. Hay algunos dispositivos eh, que se comunican con las redes de los servidores que ya trabajan con fibra óptica, ¿sí? Y esas suelen ser incluso hasta mucho más rápidas. No sé exactamente la velocidad, tendríamos que averiguarlo, pero esos son mucho más rápidas para servidores ya que trabajan con muchísimos clientes conectados al mismo tiempo. Ok. Me dices que el tipo de disco debe ser SSD, ¿ya? Bien, les cuento una cosa. En los servidores, bueno, ya hay perdón, hay discos de SSD específicamente para servidores, ¿sí? Hay discos, los SSD para servidores son específicos para ellos, ¿ok? Y son bastante caros porque, recuerden, los SSD tienen un tiempo límite de vida, basado en el número de transacción de escritura y lectura, más que todo de escritura, ¿ok? Entonces, en función de eso, tienen un tiempo de vida útil, ¿sí? Así es que si ustedes tienen en su computadora SSD, saben que algún momento de eso se les va a dañar, justamente por ese tiempo de vida útil que tienen en función de eso. Pero justamente por eso, los discos duros de los servidores tienen una característica especial. Son mucho más perecederos, o sea, duran más, mucho más durables, porque tienen características justamente porque los servidores están cada rato recibiendo, recibiendo información, mandando información, consultando en las bases de datos, consultando archivos, etcétera. Entonces, necesitan tener eso. Cuando nosotros trabajamos con tecnología SSD para servidores, también podemos trabajar con tecnología SCSI. La tecnología SCSI es un tipo de tecnología específicamente para servidores. También se podría colocar en algunas computadoras sí, los conectores para eso es para SATA, pero era demasiado lento para lo que el servidor necesitaba, ¿ok? Entonces, eso también necesito que lo vayan revisando, ¿ok? Vayan revisando, infórmense un poquito de la arquitectura. Recuerden que si ustedes definen esos como requisitos mínimos y eso los ponen en esos servidores, cuando ustedes van a instalar, pues a lo mejor vamos a tener problemas de cuello de botella en esos tipos de discos, ¿ok? ¿De qué depende mucho más el tipo de disco que nosotros vayamos a ver? De la tasa de transferencia que tenga estos discos, ¿ok? Tasa de transferencia en escritura y de lectura y también que tengan la posibilidad de soportar o sea permanentemente estar escribiendo y leyendo de esos discos. Bien, entonces revisen un poquito la parte de los servidores. ¿Qué más podríamos decir? Creo que estaría bien. Vamos con la parte del cliente de escritorio. El cliente de escritorio puede ser una PC de laptop. Sí, puede ser cualquiera de los dos, no hay problema. ¿Qué espacio de memoria tienen que tener? Me dicen que sea un disco, perdón, 1 GB, y que tenemos una memoria de RAM de 8. Perfecto. ¿En qué se basaron para poner esos datos? ¿Mm? Cuéntenme, chicos, ¿por qué escogieron 8 GB de RAM y no 4? O no 16. ¿Cuál fue el criterio? Porque en la actualidad 8 GB maneja cualquier computadora, Inge. Ya, pero ¿están seguros que eso es lo mínimo necesario? Si vamos a pensar al futuro, como dijimos, ok, 8 estaría bien. Pero a lo mejor lo mínimo, ¿cuánto es lo mínimo que se trabaja, que necesita el sistema operativo Windows 8 que ustedes proponen aquí? ¿Cuánto es lo mínimo, lo 4, mínimo? Inge, pero pusimos 8 Ya. para que vaya fluido. Ok, si es que esa es la perspectiva y todos están pensando en todo el documento, están pensando lo mismo, vale. Ok, vale. Eh, A ver, chicos, ¿qué otra sugerencia les darían a los compañeros en la parte de clientes del sistema, clientes de escritorio que ponen ahí? ¿Qué les faltaría? ¿Será que con un Core 2, procesador Core 2, les funciona? ¿Les funciona con un Pentium?
¿Les funciona con un i3? No definen eso, No, ¿cierto? Inge. Entonces deberíamos definirlo. Acuérdense que cada computadora tiene que tener también un procesador. A lo mejor no es tan pesado porque normalmente el trabajo pesado lo hace el servidor, pero tendríamos que poner un mínimo de eso, ¿no? No está claro todavía esta partecita ahí. Y en el cliente móvil, pues también tendríamos que tener características. ¿Qué pasa si cojo un smartphone? Usted me dice que sea un smartphone. Yo cojo un smartphone con un Android 2.2. ¿Me funcionaría? ¿Qué pasa si yo utilizo un smartphone con una memoria de 512? No, Inge, en la parte de abajo en requerimientos de software está que se necesita Android 9 o superior. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es lo que les decía al otro grupo. Si el sistema operativo 9 va a ser utilizado en los smartphones, entonces póngame en la parte de este cliente móvil las características que necesitaría el cliente para soportar un Android 9. ¿Me explico? Entonces, si me dicen, ve, el sistema Android 9 vamos a utilizar, entonces, ¿qué requerimientos? Ah, se necesita 1 GB. 1 GB de memoria RAM y necesita, eh, por ejemplo, de almacenamiento o 2 GB. Con eso funciona, si es que funciona el sistema operativo y vamos a saber que también va a funcionar la aplicación sobre eso, pues estas características lo ponemos aquí. Acuérdense otra cosa. Yo tengo por un lado las características del sistema operativo, en este caso Android, y tengo por otro lado las características de la aplicación. Ya, entonces, cojo las mayores entre las dos. Ah, el sistema operativo me dice necesita 4 gigas. La aplicación necesita 2 gigas, 2 gigas de RAM para funcionar. Entonces, cojo 4, que es lo mínimo que tiene el sistema operativo. Si el almacenamiento me dice Android necesita 100 megas para almacenamiento para funcionar, pero la aplicación necesita 200 megas. Entonces cojo las 200 megas que serían, en este caso, cuando hablamos de los dos, serían las dos, ¿no? La suma de los dos. 100 más 200 serían 300 megas para que pueda funcionar. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Entonces, eso tenemos que ir haciéndolo con mucho cuidado, ¿sí? Para no equivocarse. Y también aquí viene otra parte importante. Ya nos pasamos la parte de hardware, vamos a los requerimientos de software. Los requerimientos de software también deberíamos definir qué se requiere para el servidor, qué se requiere para el cliente de escritorio, qué se requiere para los dispositivos móviles. Okay, si se repiten las características, no importa. No importa. O sea, si ustedes dicen que para el servidor necesitan un sistema operativo Windows 8 y para los clientes de escritorio también, sepárenlos. Hagan esa separación. No cuesta mucho, a lo mejor se repite algo de información, pero con eso estamos claros de qué se requiere para cada cosa. ¿Ok? ¿Sí me explico? Ok, chicos. Esas observaciones, por favor, transcríbanlas no transcriban, hagan los cambios según las observaciones que se han presentado ahorita y suban esa información también a la tarea, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna observación de los demás compañeros o la gente del grupo que quieren hacer sobre lo que se ha explicado ahorita? Cuenten nomás. Si no están de acuerdo, cuenten nomás. Con confianza, ya no soy de las personas que se enoja por eso. ¿Ninguna? Ok, pasemos al siguiente grupo entonces. Grupo número 3, permítanme les digo quiénes son. Grupo número 3 son los señores Diego Cata, Cristian Cuesta, Daniel Montero, Marcelo Pérez y Santiago Ñambay. Una cosa más, chicos. Ya le compartí, Inge, un segundito. Chévere. Mientras estás haciendo eso, les comento esto. No se sientan mal si de pronto hay algunas observaciones de lo que están ustedes presentando, ¿sí? Ustedes están ahorita aprendiendo. Estoy tratando de comentarles algunas cositas porque prefiero que ustedes ahorita se equivoquen y luego vayan corrigiendo, que ustedes piensen después que está todo correcto y después haya problemas a posterior, ¿no? Entonces, por eso es la situación. Permítanme, repito, por favor, tengo una llamadita de urgencia. Ya, ahí se puede ver, Inge.
Ya pensé que estaba compartiendo con Gabriel. Perdón, ya en Hey se puede ver. A ver, Ramiro. Disculpen, chicos, por favor, continuemos. Ya Inge. Bueno, como nuestra aplicación es un sistema de un menú de comidas, necesitamos de dos requisitos diferentes. Uno para la aplicación de escritorio, con la cual se va a administrar los menús de comida, y otra aplicación de la móvil, que va a ser de Android, para hacer los pedidos de los menús. Bueno, para la de escritorio necesitamos un procesador de 2 GHz o superior, un mínimo de 2 de RAM y un recomendado de 4. El espacio de disco son necesarios solo 1 GB. La pantalla puede ser una pantalla normal de 1024 por 768 con 256 colores y un ratón para controlar el sistema. Ya, para el sistema operativo en los que funciona podría ser Windows 7 o superior, y necesita acceso a internet para bajar la aplicación, y Microsoft.NET Framework para poder trabajar. Ya, dentro de los requisitos de Android, necesitamos igualmente en los dispositivos un mínimo de 1.2 GHz de procesador que sea quad-core o superior. Igualmente una memoria 2 de RAM o 4 de RAM para que funcione correctamente. Igualmente un giga, que es la verdad bastante para un dispositivo. La versión de Android puede ser desde la 5. La que sea la 6 o superior. Debe tener conectividad Wi-Fi y 4G para que pueda funcionar en cualquier momento. Y las aplicaciones instaladas para que pueda para que pueda trabajar normalmente sería, para poder descargar la aplicación y que funcione, sería Google Play Services, Google Play, Google Maps y soporte para NDK. Y bueno, por último, los requisitos para el servidor. Asimismo, estamos 6.000 megas de espacio mínimo de almacenamiento del disco, 1 giga de RAM, igualmente un procesador de 1.4 GHz, que trabaje con .NET Framework, y el servidor sí necesita ser o Windows 10 o Windows Server 2016 o cualquier superior. Y esos serían nuestros requisitos. Muchas gracias por la información. A ver, aquí una pregunta. Aquí me dices Ujú. requisitos de software, estos son generales. ¿Cuáles? Esto que me dices, por ejemplo, requisitos de software, internet, me dices sistema operativo, internet. Ah, sí, estos son, bueno, aquí está especificado, estos son el aplicativo de escritorio Ah, donde ya. se va a administrar. Ajá, estos son los de escritorio y estos son los de Android. Y estos Ya. son los del servidor. Una pregunta. ¿En el servidor no necesitas una base de datos? Sí, eso Ah, nos Windows Server. olvidamos de poner. Ajá, sí, Ya. eso nos falta. Eso. ¿Y necesitan algún elemento para... A ver, ¿en qué se desarrollaron ustedes de la aplicación móvil, por ejemplo? En Android Studio. Ya. ¿Y de dónde sacan la información? ¿Dónde están las reglas del negocio? Aquel
core que hace toda la comunicación con la base de Ya, datos sí, y con el cliente. básicamente nos guiamos en aplicaciones sencillas que se encuentran en la Play Store y bueno, como que en la búsqueda nos encontramos con que estos son los requisitos mínimos que se pueden esperar para que una aplicación funcione correctamente. O sea, Sí, básicamente nos guiamos en ya, pero otras ok, aplicaciones. pero ustedes cómo programaron, porque ustedes me dicen que eso se guiaron anteriormente, pero ustedes cómo programaron. Pregunto esto porque normalmente las aplicaciones de Android trabajan con dos modelos. Un modelo es que todas las reglas del negocio del juego o del proceso del sistema puede estar almacenadas en el programa, ¿sí? Puede estar el mismo programa manteniendo todo eso y cada vez que se hacen consulta y esas cosas, pues quien Ah, define sí, qué sí, consulta sí. es. Sí, ya lo entendí. Ya. En cuanto al consumo de servicios para que se pueda visualizar el menú, obviamente, que se encuentra en la base de datos, se consumen los servicios de un hosting de Internet. Por eso básicamente se necesita la conexión para que se pueda consumir el servicio dentro de la nube y se puedan obtener los datos para que se muestren al cliente. A ver, creo que no me expliqué bien. Ok, tú me muestras que para acceder a la base de datos, pero mi pregunta es la siguiente. Si yo hago ¿quién hace la consulta para conectarse a la base de datos? ¿El programa, el mismo programa que está instalado en el smartphone? Ah, ¿O hay sí. algún programa intermedio, alguna aplicación intermedia que recibe la solicitud de la aplicación cliente, que puede ser de los equipos de escritorio o del smartphone, y se conecta con la base de datos y después devuelve los resultados? ¿O directamente la aplicación de escritorio y la aplicación en el smartphone se conectan directamente a la base de datos? Eso cuenta. Sí. Bueno, cuando el administrador quiere actualizar los menús, o sea, o quiere ingresar nuevos platos o no sé, cualquier cosa, quiere modificar, él ingresa a la aplicación de escritorio. Desde esa aplicación manda todos los archivos guardados a un hosting que tiene una base de datos guardada ya en la nube. Y dentro de esa nube están guardadas la base de datos, como dije, y los servicios. Y la aplicación móvil consume esos Ya, servicios directamente desde la ya, nube. perfecto. Perfecto. Entonces aquí viene la pregunta. Los servicios son una parte de programación. Tienen consultas, tienen cálculos, tienen incluso retornan los resultados calculados o presentados o leídos de la base de datos. ¿Cierto? Esos Sí. son los servicios. Esos servicios, ¿en qué parte se encuentran subidos? Tú me dices en la nube, pero en la nube, ¿en qué parte? Porque eso tiene que tener un servidor de Sí, aplicación. bueno, sí, eso también nos faltó especificar, bueno, que esos servicios están subidos en en un dominio que ofrece hosting gratuito, que se puede ahí subir la base de datos e igualmente subir los servicios para solo ser Ya, consumidos, que se llama SOME, bueno, pero está ahí. ya. Ok, entonces esa partecita, por ejemplo, es importante determinar, de que tú me cuentes. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, estás consumiendo de la nube. Ya no necesitas tener otros requisitos adicionales. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, y eso es para los otros grupos también, qué pasa si ese sitio donde yo cargo los servicios, que es realmente un servidor de aplicación, en otras palabras, ¿sí? Lo que hace es, tendríamos que definir, mejor dicho, tenemos que definir qué elementos requeriría ese servidor de aplicación para instalarlo en mi servidor, si es que tuviéramos que instalarlo, ¿no? En tu caso, tú me dices que consume, pero si lo fuéramos a tener en mi propio servidor, tendría que definir qué características mínimas para que pues, pueda funcionar ese servidor de aplicación deberíamos tener. Ah, no sé, ustedes ya no están utilizando esta tecnología como Starfish, que se llama este servidor. No me acuerdo el nombre. Starfish, que se llama. O, ¿cómo se llama este otro? Había uno de Fox, era de Fox, no de Apache. Hay un servidor de aplicaciones de Apache que también se saben utilizar para esto. Para los nombres. Perdón, por los nombres soy malo. Pero bueno, entonces hay algunos de esos servidores y esos pues, servidores de aplicación también tienen algunos requerimientos. Entonces, fíjense que si yo voy a subir en un servidor, ¿sí? La base de datos, voy a subir en ese servidor también mi servidor de aplicación. De pronto en ese servidor
coloco alguna otra cosa que requiera, por ejemplo, algunas dependencias, como librerías, etcétera, pues cada una de ellas tiene que tener un requisito de espacio, un requisito de procesamiento, un requisito de a lo mejor de conexión de red, alguna cosa. Entonces, todo es de esas, tenemos que analizarlas para con eso poder definir cuáles son las características que tiene mi servidor. ¿Sí me explicó? Sí, Inge. Inclusive el sistema operativo tengo que analizarlo ahí, dentro de la parte de software. Entonces, si yo veo todas las características que tienen de requisitos mínimos mis aplicaciones, yo con eso puedo analizar y puedo decir cuáles son las características que debe tener mi servidor. O mi máquina cliente. O en este caso los dispositivos móviles. ¿Ok? Entonces yo creo que está bastante claro lo que ustedes han presentado, pero les faltan esos detalles. De hecho, su sugerencia, hagan un análisis de toda esa información que les pido para que puedan describir un poco más fiablemente las características mínimas de servidor y de aplicaciones. ¿Ok? Ya, Inge. De ahí la presentación, como ustedes tienen, gráficamente es bastante bonito, o sea, es bastante claro y explícito. Ok. No sé si alguno de los compañeros quisiera hacer alguna observación, algún comentario, o la misma gente del grupo. ¿No? Ok, vamos con el grupo número 4. Chicos, una pregunta. ¿Están cansados? ¿Están aburridos? Con confianza, digan nomás. ¿Alguien quiere tener unos 5 minutitos de receso? Sí, Inge, por favor. Inge, porfa. Ya, ya. Sí, me imagino, por eso están calladitos, no dicen nada. Ya, descansen un ratito, pero vengan con ganas de preguntar, ¿ok? Ahorita son las 16:46. A las 16:51 continuamos con la clase.